Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. La palabra de Dios nos convoca a celebrar la solemnidad del bautismo de Jesucristo, Mesías y Señor. Nos acompaña el coro Oro, Incienso y Mirra de la Catedral de San Juan de Fresno. Hoy quiero alabarte, Señor, limpia mi corazón, purifica mi alma. Hoy quiero llenarme de ti, envía tu poder, renueva mi ser, el Espíritu descenderá. Ofrecemos este servicio por todos los enfermos que están en los hospitales, en sus casas o asilos de ancianos. Pedimos por aquellos que trabajan bajo esta temperatura de un frío insoportable, pero también pedimos por los que están de viaje, aquellos que están privados de su libertad. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme, atentos, y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti. Por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios.
todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La solemnidad del bautismo del Señor nos presenta lo esencial de la fe cristiana. A diferencia de religiones, filosofías que hablan de un mundo material donde se descarta a un Dios como origen de todo, que todo vino por evolución de combinación de materias, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, la palabra de Dios nos dice que todo tiene un origen, excepto aquel que es el origen de todo: Dios. También hay otras ideologías, sectas, inclusive que claman el nombre de cristianas, que hablan de un Jesús fantasma, meramente espiritual. El movimiento conocido como Nueva Era o New Age nos habla de un mundo de ángeles, de espíritus y de todo aquello que nos identifica con la unidad del universo. Muchas veces se ataca a la fe cristiana en nombre del mismo Cristo, pero de un Cristo que es meramente espiritual, pero no encarnado. Estas dos tendencias atacan lo esencial de la fe cristiana. Por un lado, se dice que Jesús no es Dios, sino meramente hombre. Y por otro lado, dicen que Jesús no es verdadero hombre, sino solamente espíritu. Un ideal, una metáfora. El cristiano católico romano confiesa firmemente que Jesucristo es la palabra encarnada, personal, directa, completa y adecuada de Dios. Palabra que jamás podrá ser superada por nada ni por nadie. Es insuperable por ser la plena manifestación de la divinidad. Nada ni nadie puede equipararse a Jesús. Jesucristo es la palabra de Dios que ha sido pronunciada desde el principio de todo, de la creación, de toda tradición antiquísima de sabiduría. Jesucristo es la palabra realizada o cumplida puntualmente en la historia. Jesús es la palabra proclamada de Dios en la asamblea litúrgica, domingo tras domingo. Afirmamos y celebramos su divinidad a la vez que compartimos su humanidad, al hacernos partícipes de su espíritu, porque Dios mismo nos ha adoptado como hermanos y hermanas de su Hijo unigénito. Esa misma palabra de Dios, Jesucristo, es el comienzo o fuente de toda revelación. Es el centro de toda escritura sagrada, pues en él se cumplen todas las profecías, toda ley de la que Moisés había sido mediador. Pues Jesús es el que reintegra la ley máxima de Dios,
sus mandatos con las necesidades más profundas del ser humano. En Jesucristo se integran perfectamente el aspecto humano y divino de la Biblia como palabra escrita de Dios y como palabra inspirada de cada autor bíblico, ya que la Biblia sin Jesús es imposible de concebir. Aún la Tanaj o Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea de nuestros hermanos y hermanas mayores en la fe, los judíos, quienes saben la importancia sin igual que tiene Jesús, que aunque en su tiempo haya sido tratado como un judío más, un judío marginal, se ha convertido en el judío más sobresaliente de la historia universal. Jesús es el que da cumplimiento mejor que ningún otro a todo lo que la escritura hebrea tenía y tiene por más sagrado. La relación personal del Dios de la alianza. Esa alianza que estableció con el primer pueblo de Dios, que debía servir de puente para invitar a los demás pueblos de la tierra, haciéndoles partícipes de esa nueva, completa y eterna alianza de Dios con toda la humanidad. También Jesús es amado y respetado por la fe musulmana, pues nuestros hermanos y hermanas que tienen al Corán como revelación de Dios, miran a Jesús con respeto y modelo de hombre de oración, excepto que ellos no le conceden el lugar que le corresponde a Jesús como Hijo unigénito de Dios. Y con todo, el Corán reafirma que Dios ha tenido misericordia de todos los pueblos, como lo había prometido la misma palabra de Dios a Abraham, por la sangre de 3 descendientes suyos. Por la sangre de Isaac, Dios bendice al pueblo de Israel, o pueblo judío. Por la sangre de Ismael, el pueblo musulmán y de Arabia es bendecido de una manera especial. Y por la sangre de Cristo, derramada en la cruz para la salvación de todos, y la fe del Espíritu Santo y su palabra, que a todos convoca, nacemos todos para pertenecer al nuevo pueblo de Dios, compuesto por miembros de las naciones todas de la tierra. Sabemos que Dios ha dado testimonio de sí mismo, de su propio Hijo, de su Espíritu Santo, como lo dice la lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Todo el que cree que Jesús es Mesías ha nacido de Dios, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En pleno comienzo del tercer milenio del cristianismo, hemos visto por la prensa, la radio y la televisión resurgir sectas y movimientos que dicen no necesitar de la iglesia ni de Jesucristo, ni siquiera de la fe en el único Dios para ser salvos. Me apena saber que hay católicos, que hay cristianos que abandonan su fe pensando que en una secta religiosa del lejano oriente han encontrado esa meditación que les ayuda a reflexionar sobre esa paz interior. Es una forma sutil de decirle a Cristo: no te necesito. Porque tu filosofía, Jesús, es como la de Buda, es como la de Sócrates, es como la de un iluminado de nuestro tiempo o de cualquier tiempo de la historia. Pero la palabra de Dios es tajante hoy. Al menos que confesemos que Jesús es Dios en persona, no seremos salvos. Porque entonces trataremos de construir con nuestra meditación mental y esa paz interior algo que nosotros solos no nos podemos dar: la gracia divina. La gracia divina no solamente es algo que invocamos y nos llega como por arte de magia. La gracia divina se nos da a través de un solo canal, de un solo mediador, de un solo nombre. Como dicen los apóstoles al comienzo de la era cristiana, no se nos ha dado ningún otro nombre en el cielo o bajo el cielo y en la tierra o en los abismos por el cual podamos conseguir salvación eterna.
Y ese es Jesucristo. No podemos reducir la presencia de Jesucristo a una presencia social o psicológica, a una hipnosis masiva. Eso no es la fe cristiana católica romana. Al menos que reconozcamos que Jesús es el Señor y que por amor a Jesús nos amemos unos a otros, no podemos ser salvos, porque el conocimiento solo no da la salvación. La salvación incluye la experiencia personal y comunitaria del Hijo único de Dios, de quien nos ha venido la adopción como hermanos y hermanas suyos. Los avances o el progreso de los pueblos todos de la tierra serían vanos si Jesús no hubiera venido como centro y motor, como aquel que vitaliza este mundo en el cual nos encontramos. Por eso afirmemos la importancia que tiene Jesús en nuestra vida como palabra personal de Dios. Pero para entender que Dios es una persona que se dirige a nosotros y nos trata como tales, como personas dignas, no podemos hacer esto sin poner como palabra sólida, como el dogma central de nuestra fe cristiana, la palabra encarnada de Dios. Como concluye esa lectura de San Juan hoy, Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. En otras palabras, ¿cuántos libros, cuántos documentales en algunos canales de televisión o en algunos programas tratan de presentar a Jesús como uno más, como uno del montón, como si se tratara de un fantasma, de un ángel? Jesús no es un mero espíritu. Jesús es el Señor. Jesús va más allá de todo lo espiritual y de todo lo material. Algunos acusan a la Iglesia Católica que ha sido una institución meramente humana, fundada solamente a partir del emperador Constantino, que convocó ese concilio de Nicea, a partir del cual usamos palabras de la filosofía griega para decir que Dios es uno y trino a la vez. Sin embargo, aquí vemos este escrito del comienzo de la era cristiana, del primer siglo de la primera carta de Juan, que dice claramente que son tres los que al unísono hablan de este misterio fundamental de nuestra fe. El Espíritu Santo, simbolizado por la paloma, el Padre Celestial, simbolizado por el agua, y el Hijo eterno del Padre por la cruz, donde derrama esa sangre de la cual todos nosotros hemos nacido. Jesús comparte el ser fuente de fe junto con el Padre y el Espíritu Santo, porque los tres no son tres dioses, sino un solo Dios. Preferible aceptar con humildad de decir no podemos explicar más, y no aceptar cualquier explicación barata que le quita dignidad y valor al contenido fundamental de nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vamos a cantar a Jesús, que es el centro de esta fe, como el amor de nuestra vida, como aquel que merece toda adoración y a quien debemos seguir fielmente. Porque si le hacemos caso a los libros, a los videos y a tantas opiniones, nunca vamos a encontrar la verdad. No necesitamos buscar en ningún otro sitio la verdad completa, porque Jesús, dentro de esa iglesia que él mismo dejó, habla a cada persona con tanta ternura y con tanta firmeza. Él es la palabra encarnada, personal, directa, completa, adecuada, insuperable y plena de Dios. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da.
Llénanos con tu fuerza, llénanos de gracia en tu presencia. Tú eres la paz, eres verdad. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es una flor en nuestras vidas, es el Señor, lo reúne el pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Tú eres Señor, gracias Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es una flor en nuestras vidas, es el Señor, lo reúne el pueblo de amor. Nuestra existencia hoy te alaba, nuestros corazones te dan gracias. Eres amor, eres canción. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es una flor en nuestras vidas, es el Señor, lo reúne el pueblo de amor. Jesús está siempre con nosotros porque Él es Dios como su Padre y el Espíritu Santo. El Consejo Pontificio de la Cultura en nombre de la Iglesia nos da un párrafo de su documento Jesucristo, portador de agua de la vida, en el número 3.4. Nos habla de cómo la mística cristiana es muy distinta y superior a la mística de la nueva era. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos y hermanas. La espiritualidad de la nueva era habla solamente de experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo. Así, mística no se refiere a un encuentro con Dios trascendente en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento exaltante de estar en comunión con el universo, de dejar que la propia individualidad se hunda en el gran océano del ser. Por lo tanto, el objetivo de la nueva era es crear sus propios gurús, sus propias conclusiones de materialismo, aunque hablen de mucha espiritualidad. En realidad, ellos no tienen una visión trascendente de la fe cristiana. El cielo no existe más allá de la tierra, sino que está aquí dentro de la tierra. Y tratan de poner a un Jesús esotérico de ese reino que está dentro del corazón, dentro de uno mismo, y que no necesitan de los sacramentos, ni de la iglesia, ni de ninguna autoridad misma que Dios ha establecido en la persona de los apóstoles y sus sucesores, diciendo que ellos no necesitan de nada ni de nadie para ser salvos. Qué lástima que no han redescubierto la necesidad de alguien distinto a los humanos. Jesucristo no es solamente nuestro hermano mayor como humano, sino que es Dios y Señor de la historia. El Evangelio de hoy describe el sentido universal de la salvación en Cristo, abrazando todos los aspectos de su misión, de esa misión que Él tiene por parte del Padre, misma con que envía a sus apóstoles, una misión de gracia, verdad y revelación.
La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre y mujer que vienen a este mundo. Nos dice el Evangelio que nadie ha visto a Dios. Solamente el Hijo único que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. La revelación de Dios es definitiva y completa a través de el Hijo unigénito del Padre y de aquellos a quien el Hijo ha querido darlo a conocer. Y estos hijos e hijas llegan a ser tales por medio del bautismo en la iglesia. Así es que, hermanos y hermanas, si alguna vez habían estado confundidos con esas sectas llamadas de la nueva era o que se sienten muy espirituales por una sarta de ángeles o de creencias de fantasmas que se encuentran abajo de la silla o en el techo de la casa, o jerarquías de ángeles o demonios o de señales del zodiaco y de todas las creencias que siguen polulando la comunidad, les recuerdo que cada vez que se inclinan o buscan la interpretación de esas señales ignorando a Jesús como única fuente de salvación, están arriesgando su propia salvación, porque están equiparando las cosas materiales o el subconsciente a la gracia del Espíritu Santo que nos viene solamente por los sacramentos de la iglesia. Tú decides si confiesas a Jesús como único Salvador y mediador entre Dios y la humanidad y tu Salvador y Redentor personal, o si le das tu vida, tu mente, corazón, cuerpo y alma al mejor postor, al que te seduce por unos cuantos dólares para predecirte cosas que de todos modos tú lo sabes en tu consciente. Y de alguna manera el Señor ya lo predice desde antes. Si estás obedeciendo el mandato, la palabra del Señor, todo te irá bien. Si le desobedeces en la rebeldía, en el egoísmo, entonces vas rumbo a la perdición. Y solamente en la iglesia se te dan los medios para hacerte capaz de llegar a ser y vivir como hijo e hija de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Panderos y trompetas, alabemos al Señor. Con guitarras y panderetas, cantemos al Señor. Todas las naciones te alaben, Señor. Que todas las naciones te canten, Señor. Grande eres, Señor, grande eres tú, grande eres, Señor, grande eres tú, grande eres, Señor, grande eres tú, grande eres, Señor Jesús. Todas las naciones te alaben, Señor. Que todas las naciones te canten, Señor. Grande eres, Señor, grande eres tú, grande eres, Señor, grande eres tú, grande eres, Señor, grande eres tú, grande eres, Señor Jesús. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.